Bueno, y ya se lo hemos comentado, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea, decisión que ha generado diversas reacciones, incluso el anuncio ahí de renuncia del primer ministro David Cameron. A ver, queremos seguir ahondando más en este tema, es por eso que nos acompaña el investigador, colaborador de la Universidad del Desarrollo, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pablo Cabrera, quien a todo esto además fue en el año 2000 ahí embajador en el Reino Unido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿le sorprende esta decisión o era algo que se veía venir? Me sorprende porque yo pensé que iba a ganar el quedarse por un poquito margen. Pero al final del día, como se dice, yo creo que era algo esperado. Quizás el momento es lo que más golpea por la cantidad de implicaciones que esto tiene desde un punto de vista político, un punto de vista social y desde un punto de vista del desarrollo de la institucionalidad del mundo. Ahora, independiente de los problemas internos que eventualmente pueda tener Gran Bretaña como muchos otros países, pero era considerado una potencia importante, un país que tiene un estándar económico muy bueno, donde la mayoría de las personas viven muy bien, donde no tienen mayores problemas a diferencia de otros países. Cuesta entender entonces, o por lo menos a la distancia, qué factores internos podrían haber provocado que la gente finalmente decidiera no estar en la Unión Europea. ¿Por dónde podría pasar esto, esta incidencia en los últimos años? Bueno, en primer lugar hay que recordar lo que dijo Churchill, que dijo: nosotros trabajamos con la Unión Europea pero no somos parte de ella. También cuando una vez le preguntaron si entre Europa y el mar, ¿qué preferiría Gran Bretaña? Dijo el mar. O sea, yo creo que ahí hay una referencia histórica importante sobre la participación de Gran Bretaña, el Reino Unido, en la Unión Europea. Y creo que esto se entrelaza con los temas que cortan hoy día a la agenda internacional. Que son los temas del terrorismo, los temas de las políticas económicas, los temas del gobierno ciudadano, los impactos y derivados de la globalización. También tiene que ver con el terrorismo del Estado Islámico, el manejo económico del Estado y el cambio paradigmal en lo que se refiere a las nuevas formas de convivencia. Porque hay que ver en el Brexit, el resultado del Brexit, por ejemplo. Los jóvenes entre 15 y 25 años, el 64% de ellos votaron por quedarse. Y entre los 25 y los 50 años ya eso baja a 45%. Entonces esto quiere decir que estamos viviendo en el siglo XXI pero con estándares del siglo XX. Y eso es muy importante. Es que de hecho, quiero leer una cita sexual. Dice, Obama dijo, los desafíos de la globalización fueron los que llevaron justamente a que pasara todo esto. Exacto. Las palabras de Obama. ¿Usted comparte eso en ese sentido? Sí, lo comparto absolutamente porque en la globalización también se difumina el poder, hay una tendencia, una cultura universal y cada país aparece como un contrasentido, pero es una realidad, porque el país está gobernado por hombres, ¿no? Hay un contrasentido en el sentido de que cada uno quiere imponer lo suyo, quiere también tener su influencia. La globalización, si lo caracterizamos o lo comparamos con otras épocas del mundo, como podría ser la colonización o podría ser la civilización, etcétera, tiene mucha importancia la presencia. Y la presencia hoy día no es territorial, o sea, hay cambios de concepto. Hay una presencia en otro sentido, hay unas otras formas de convivencia. Y esas otras formas de convivencia hacen que la gente entienda que él puede regir su propio destino, ¿no? Entonces el rol de la intermediación de los gobiernos, de los estados, está un poquito desafiado. Y yo creo que por ahí estos problemas le llegan a la gente de una manera distinta. Es un poco una consecuencia también de los indignados. Es una consecuencia de que en el inicio del 2000, 2010 más o menos, un diplomático francés, dicho sea de paso, que tenía 90 años, escribió un librito sobre los indignados. Y esto tuvo un efecto impresionante en la reacción de la gente. Después empezó a hablarse de la gobernanza global, de la globalización. ¿Por qué? Porque empiezan a haber una cantidad de temas y una cantidad de desafíos nuevos que trae este mundo distinto. Antes era solamente los desafíos de la relación interestatal. Hoy día es los desafíos de la relación entre las personas. Y se comunican entre ellas, a veces se pasan por encima de los estados. Entonces esto está golpeando a Gran Bretaña, un país que no tuvo una afección muy fuerte o muy en su historia con Europa. Hay que ver la historia de Gran Bretaña. Gran Bretaña, la impronta imperial de Gran Bretaña se forja en la soledad y en el autismo, que viene desde el siglo XV o de las guerras religiosas en Europa, las diferencias con Francia, las diferencias entre los York y los Lancaster, ¿no es cierto?, con el matrimonio
de Enrique con Margarita Danjou. O sea, hay una cantidad de cosas de referentes históricos que hoy día pueden ser utilizados para entender para dónde va este mundo. Por lo mismo, entonces, esto que está viviendo Gran Bretaña, que prácticamente se puede manejar bastante bien de manera autónoma, por lo menos eso es lo que muchos piensan, pasa a ser un síntoma de algo que podría venir, porque se sale de Gran Bretaña y muchos dicen, insisto, puede seguir funcionando sin mayores problemas. Pero hay otros países en Europa que no pasaría lo mismo si esto se empieza a desintegrar. ¿Es un síntoma de algo esto? Sí, es un síntoma que hay un desafío, hay una encrucijada hacia Europa, ¿no es cierto?, que se expresa, y lo han expresado los gobiernos, en los temas de los refugiados. Pero yo creo que es algo mucho mayor. Pero desde mi punto de vista no creo que vaya a haber una balcanización de Europa y se vayan a empezar a desintegrar los países de la Unión Europea o vayan a empezar a salir nuevos estados. Yo creo que tiene que ver con el manejo de la Unión y con también el manejo del poder en el mundo y la influencia. Yo creo que la Unión Europea no está pasando por su mejor momento. Hay un tema de cambio en las situaciones. Gran Bretaña siempre fue más socio de los Estados Unidos, fue el jefe de la Commonwealth. O sea, Gran Bretaña siempre estaba en un triángulo: Europa, Estados Unidos y la Commonwealth, y el resto del mundo. Entonces, yo creo que sí, puede haber una idea de nacionalismo muy fuerte. Hoy día en Europa se está hablando de tipos de nacionalismo y populismo. Se habla de un nacionalismo cívico, que tiene que ver con esto, ¿no?, con la presencia de los países. Y se habla también de un nacionalismo étnico, que es lo que está sucediendo en Francia. Es lo que está sucediendo. Después hay gobiernos que de democracia distan bastante, gobiernos muy fuertes, donde no hay mucho espacio para la democracia, como es una democracia formal, pero con déficit en Polonia, por ejemplo, Hungría. Hay movimientos que van en una tendencia distinta. El desafío de Rusia, acuérdense que Europa tiene sanciones a Rusia, y Gran Bretaña siempre ha sido un poder más o menos autónomo, que ha ejercido su poder en dimensiones distintas que la Unión Europea. Y la sigue participando, es miembro del Consejo de Seguridad, es miembro de la OTAN, y yo creo que tiene unos nexos con Europa, como dijo Churchill, muy importante, que va a ser muy difícil romper. Pero ¿qué pasa con los desafíos internos? Porque muchos están mirando con esto, ¿qué pasa con Escocia? Bueno, ahí hay un desafío importante. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede más o menos adelantar algo en eso o hay procesos internos que todavía tienen que madurar? Mire, los procesos más complicados son los procesos de Gibraltar, de Escocia y de Irlanda, ¿no?, que tienen su historia, es lo que es la conformación un poco del Reino Unido y los terrenos de ultramar, ¿no es cierto?, territorios de ultramar. Y yo creo que sí, Escocia votó mayoritariamente por quedarse en la Unión, porque ahí se refuerza su poderío dentro del reino, ¿no?, del Reino Unido. Yo creo que puede haber un intento de un nuevo referéndum en Escocia, ¿sí? Pero me da la impresión que la institucionalidad británica es importante en términos económicos, en términos políticos, que va a ser difícil. Es que ahí me quiero detener, porque en el fondo Escocia hace rato que está buscando una independencia, sí. Y en ese sentido, el ya no pertenecer, que era algo que ellos sí querían, podría buscar una independencia para justamente ellos negociar económicamente directo con la Unión Europea. Es algo que algunos están planteando y por lo tanto justamente ir a un nuevo referéndum y que empiece este proceso. ¿Es tan así la cosa o no? Es que usted lo está poniendo, o lo están poniendo otros más bien. Sí, esto es la discusión que se ha dado con algunos despachos, incluso desde Europa. A mí me llama, sí, los despachos de Europa lo he leído. Han salido mucho esto. Yo creo que también hay unos despachos bien interesantes con respecto a esto, que se dice que la gente que vota por el estómago, vota por un poco pero no sabe lo que está votando. Fíjese que las consultas de internet aumentaron 250% después de la votación, preguntándose qué es lo que es la Unión Europea. 250%. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que desde la perspectiva económica podemos analizarlo, la presencia de Escocia, pero de la perspectiva político-institucional es otra cosa. Yo creo que empezar de cero, empezar a buscar, a forjar alianzas, empezar a forjar relaciones institucionales con otros países, creo que ahí se ve un poco cuál es la fortaleza de un país y la fortaleza del otro. O sea, la pregunta que más bien nos podemos hacer, y que se van a hacer los escoceses de seguro, no estoy siendo categórico ni fatuo, pero me imagino que los irlandeses también, ¿es Gran Bretaña más fuerte adentro de la Unión Europea o más fuerte o más débil, o más fuerte o más débil fuera de la Unión Europea? En un contexto de globalización devoradora como es este, ¿no?, donde la gente encuentra que está en menor categoría de expectativas que sus padres, y siempre las generaciones de los hijos quieren superar a la generación de los padres.
Entonces eso ha sido un movimiento un poco en Europa que ha sucedido. Pero por otro lado, estos jóvenes que hablábamos, que tienen mucho que ver en Escocia, estos jóvenes tienen otro concepto de la pertenencia. Para ellos las fronteras ya son de otra manera. O sea, esto de lo digital, el Atlas Mundial se digitalizó. Y eso es del siglo XXI. Y estamos analizando todo esto con los cánones del siglo XX, pero los jóvenes a lo mejor lo están analizando, a lo mejor no con mucho conocimiento profundo del siglo XXI. Con sentido común, ¿no? Claro, en otras palabras, la pregunta suya va a que la perspectiva de lo como miramos Europa es una perspectiva lineal. Y hoy día hay que mirarlo con una perspectiva de tercera dimensión, la profundidad. O sea, el 3D. El 3D a una perspectiva lineal cambia el concepto del mundo. Pero es que ahí es donde entramos en una materia que es compleja porque quizás no muchos están preparados para enfrentar ese tipo de dimensiones. En el sentido de que como se ha visto todo tan lineal y viene una generación que la ve con un sentido completamente distinto, es donde quizás viene el choque de conceptos o de forma de ver el futuro y donde podrían generarse diferencias bastante grandes, ¿no? Exacto, por eso le decía yo que, por ejemplo, hay que ver cuál es la participación de Gran Bretaña en Europa y cuál es la participación de Europa en Gran Bretaña. Por ejemplo, en los temas que le preocupan más a las nuevas generaciones. Inversión y desarrollo, I+D, ¿no? En Europa hay una estimación de 55 millones de personas que participan en I+D, perdón, 7 millones de personas y 55 mil millones de euros en I+D. Yo no tengo la cifra cuánto aporta Gran Bretaña y cuánto aporta los países de Europa. Pero también hay que ver que Gran Bretaña exporta más de 300 mil millones de euros a Europa, sus 4 partners importantes, la mayoría, e importa más de 400 mil. Europa representa solamente el 16% del comercio internacional. Entonces, estas cosas que a lo mejor no están los jóvenes con sumas y restes, con una libretita o con una calculadora sacando las cuentas, creo que a la hora de analizar esto hay que mirarlo desde esa perspectiva. No solo de una dimensión financiera, económica, de los servicios, que sí tiene importancia porque es la generadora de riqueza. En las alianzas que construye. Oía en un programa ahí, ¿qué es lo que le va a pasar a Chile? Decía, nos vamos a tener que firmar un tratado de libre comercio. No creo que sea tan difícil negociar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña si tenemos uno con la Unión Europea. Entonces, me imagino que el trend, o sea, la secuencia del cambio en el mundo, esto del Brexit podría ser un referente de un punto de inflexión de que algo mal está funcionando. Algo mal, se pasean los terroristas por Europa, el Estado Islámico mata a la gente en la televisión, los refugiados, los inmigrantes ilegales los tratan como inmigrantes ilegales y no como refugiados. Eso es un tema que es un tema de humanitario. Entonces, las culturas propias de los países, yo creo que están forjando un asunto nuevo. ¿Y cómo entonces se puede pensar quizás el proceso en los próximos 2 años que vienen, que es el proceso máximo para iniciar todos los intercambios antes de salir aquí? Bueno, ese es el signo de interrogación importante. ¿A qué velocidad irá? ¿Cuál será la generosidad que dará Europa? ¿O cuál será la importancia y el poder de Gran Bretaña para negociar un acuerdo favorable a ellos? Ya lo había negociado adentro de la Unión. Por eso, desde un punto de vista monetario, vamos a tener turbulencia de mercados, pero acuérdense que la libra no estaba... en Gran Bretaña no funcionaba el euro en términos de moneda. O sea, su pertenencia a Europa no es que sea frágil, pero la pregunta está, que para responderla todos en estos 2 años, es cuán potente es Gran Bretaña o cuán débil es Gran Bretaña con la Unión Europea o sin la Unión Europea. Ya demostró que en la guerra de Irak fue su último link, diría yo, el último apéndice que cortó con los Estados Unidos. No creo que hoy día Gran Bretaña vaya a Irak siguiendo a otro. Yo creo que el liderazgo es lo importante. Aquí hay liderazgo de Alemania en los temas de servicios, los temas financieros en Europa, que no estando en el euro, hace que quien lidere estas cosas en los hechos es Alemania. Entonces ahí el correlato histórico es importante. Y yo como diplomático de formación tengo la obligación de pensar y reflexionar sobre el pensamiento del colectivo, ¿no? Con correlato histórico. Y Gran Bretaña nos da ejemplo de que este no es el primer Brexit. Este puede ser el tercer Brexit. Yo creo que el primer Brexit fue cuando entró propiamente tal, valga esta contrasentido, cuando Harold Wilson dice, bueno, lo firmaron Edward Heath, los conservadores, ahora lo refrendo yo. Los euroscépticos y los europeístas en Gran Bretaña, la primera vez que serví en Gran Bretaña fue en los 80.
Y Margaret Thatcher se hacía campaña con un chaleco con las banderas de Europa. Y cuando empieza la rebelión política interna, ella se transformó bastante en euroscéptica. Y estableció una alianza muy potente con Ronald Reagan, si no sé si se acuerda, con Estados Unidos, y empezó a ser bastante euroscéptica. Tony Blair, en esa época, como un joven laborista, las banderas de la integración europea eran su caballito de batalla en las convenciones laboristas para formar, y después se transformó bastante en escéptico en lo que se refería a la integración total en Europa. O sea, estos movimientos para Inglaterra y Gran Bretaña no son ajenos, y menos de los refugiados. Acuérdense que el Imperio Británico, quienes han vivido en Gran Bretaña, quienes han leído sobre Gran Bretaña, quienes conocen a Gran Bretaña, las comunidades indias, de diferentes partes de la India, las comunidades pakistaníes, las comunidades de Liberia, las comunidades de países de la Commonwealth, ellos están acostumbrados a convivir con la diversidad. El tema hoy día es, para mi gusto, el tema de, que no lo habíamos tocado en toda la conversación, es el tema de la seguridad. Y Gran Bretaña en eso sí que puede darnos muchas no lecciones, porque hoy día nadie da lecciones a nadie, todos aprendemos en conjunto. El verbo aprender es el que hay que justificar. Pero Gran Bretaña tiene un camino recorrido y una participación y una contribución importante en los temas de la seguridad. Pablo Cabrera, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Después a ver si seguimos conversando en otro momento. Muy bien. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa a esta hora y ya regresamos.